Aleluya, dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y siempre es un reto muy grande el poder predicar en un aniversario, pero creo que el Señor es quien habla a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Aleluya, gloria al Señor. Cristo vive. Amén. Leemos la palabra de Dios y dice así, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El 5 fuerte. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, venimos delante de su presencia. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder alabarle, de poder glorificarle, de poder darle gracias el día de hoy por 54 años de su fidelidad, de su gracia derramada en este lugar. Porque lo que un día nació en su corazón, Señor, para bendecir a la ciudad de Poza Rica, Padre, en este lugar, hoy lo vemos cumplido, Señor. Y hoy estamos, Señor, gozosos, contentos por su gracia, por su fidelidad, por su amor. Mi Dios eterno, siga glorificándose, extendiendo su mano poderosa sobre este lugar, en el nombre maravilloso de Jesús. Y le rogamos ahora, Padre, que su palabra hable a nuestra vida, que su palabra hable a nuestro corazón, que de una manera muy especial, Señor, hoy su palabra toque la vida, el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos en este día? Esta primera carta de Pedro va dirigida a los cristianos judíos y gentiles en un tiempo de persecución. El apóstol Pedro les insta a mantener su identidad y su fe en Cristo. Mis hermanos, ¿cuántas veces en la vida cristiana nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana tal vez ha llegado un momento en el que hemos dicho ya hasta aquí? Yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo que Él es bueno, que Él es fiel, pero ya no voy a continuar. Ya solamente voy a orar en la casa, voy a leer la Biblia, pero creo que ya no voy a congregar. Y muchos empiezan a distanciarse de la iglesia. En estos 54 años, como iglesia, ¿por qué no han pasado? Hay hermanos que ya han ganado la batalla y están con nuestro Señor. Amén. Hay otros que continúan hacia la meta, pero también hay otros que han retrocedido. Pero ¿sabe qué es común en los tres grupos? Que en algún momento llega el desánimo.
Y es en el momento menos pensado, menos esperado. Tal vez llega en el momento en el que estás trabajando para el Señor con más pasión, con más entrega. Y en ese momento, una noche, una tarde, una mañana, escuchas una palabra de crítica, una palabra que te desanima por completo y dices, ya no voy a continuar. ¿Cuántas veces hemos batallado con el desánimo? Ahora, quisiera trasladar, aleluya, el hecho de cuando tenemos un proyecto, hermanos, y más enfáticamente cuando el proyecto tiene que ver con una casa. ¿Cuántos han edificado una casa? Amén. Tal vez compró el terreno o se lo heredaron, pero el terreno estaba limpio, ¿sí o no? Y le dijo a su esposo, a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a construir nuestra casita, porque así decimos, ¿a poco no? Y entonces empezaste a juntar el dinero. Y después de tener el dinero con mucho entusiasmo, buscaste a un albañil, o buscaste a un ingeniero, o buscaste a un arquitecto, y comienzas a hacer planes de cómo será, de cómo se verá tu futura casa. Pero comienzan los gastos y de repente te das cuenta de cómo le vas a hacer para terminar ese proyecto. ¿Le ha pasado? Y es allí donde se empieza a rascar la cabeza, donde empieza a llegar lo que le venía platicando al principio, y es el desánimo. Pero hay algo que sucede, que cuando tienes una meta clara, que cuando has determinado una meta de que vas a terminar ese proyecto, mi hermano, buscas la manera de hacerlo. Porque tienes determinado que esa casa será tu futuro hogar, donde tu familia se va a recrear, donde después del trabajo tú vas a llegar y vas a encontrar descanso, ¿sí o no? Amén. Y quisiera trasladar todo esto a lo que el apóstol Pedro viene diciendo, mis hermanos, en este pasaje que acabamos de leer. Y sabe una cosa, hoy quiero decirle algo, Dios tiene un proyecto. ¿Cuántos decimos amén? Dile a quien está a tu lado, Dios tiene un proyecto. Vamos, dígaselo, mayormente si es de Castillo del Rey. Dígale, Dios tiene un proyecto, a ver fuerte, quiero escucharlo. Amén. El tema el día de hoy le he titulado El diseño de Dios. ¿Cuál es el tema? El diseño de Dios. Este pasaje que acabamos de leer dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué? Escogida y ¿qué? Y preciosa. Primero, Cristo es la piedra viva. Cristo es ¿qué? La piedra viva. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a Isaías, al libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, aleluya. Alabamos el nombre del Señor. Dice la palabra, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, ¿qué? Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces Él es la piedra viva. Mateo capítulo 16, verso 18. Aleluya, gloria a Dios. Si trajo su Biblia. Amén. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo, le dice el Señor Jesús a Pedro, tú eres Pedro. ¿Y qué?
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Quién es la piedra? Cristo Jesús, Él es la piedra viva. Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. Léalo fuerte, ¿qué dice la palabra? La piedra viva, rechazada por los hombres, dice el apóstol Pedro. Esa piedra que fue rechazada cuando nació Herodes. Cuando nació, ¿fue rechazada por quién? Por Herodes. Fue rechazado por los fariseos. Fue rechazado por los habitantes de Gadara. Después de haber liberado a ese endemoniado, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Vete de aquí, no nos afectes más. ¿Sí? El joven rico que le dijo, te voy a servir, Señor, te voy a seguir. Pero el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, ¿y qué? Y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo este joven? Dice que se entristeció. Se entristeció, hermanos, y este joven prefirió sus riquezas antes de Cristo. Fue rechazado por Judas, quien prefirió el pago que merecía un esclavo al traicionar a Cristo, antes que vivir al lado de aquel que lo da todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando estaba el Señor Jesús y estaba del otro lado Barrabás, que gritó a la multitud: crucifícale. Rechazó a Cristo, rechazó a la piedra viva. Si regresamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Esa palabra desechada que utiliza el apóstol Pedro viene del griego apodokimazo, y que quiere decir, hermanos, rechazar como resultado de un examen y desaprobación. Es decir, que mira y mira atentamente. No sé si ha visto, por ejemplo, a los albañiles cuando construyen un cimiento de piedra. ¿Sí los ha visto? Están edificando y toman una piedra, y a la hora de tomar la piedra empiezan a hacer esto. Empiezan a buscarle una cara a esa piedra, ¿sí o no? Pero si la piedra es boluda, si la piedra no satisface lo que va a hacer el constructor, ¿qué hace con esa piedra? La desecha y toma otra. Hasta que encuentra esa piedra que él dice: esta me sirve para mi cimiento. Curiosamente, hermanos, o impresionantemente, la palabra que utiliza el apóstol Pedro es apodokimazo, que es rechazar como resultado de un examen. Se refiere entonces a alguien que mide la piedra, que la evalúa, pero luego decide: no, Cristo Jesús no cumple con mis expectativas. Esa piedra viva que dice que perdone, no, porque yo no quiero perdonar. Esa piedra viva que dice que cambie mi manera de actuar, no cumple mis expectativas, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Mis hermanos, entonces descarta la piedra viva. Va a sonar fuerte, pero es así. Descarta la piedra viva como si fuera inútil. Por eso le decía que es impresionante, porque la palabra de Dios dice
que para Dios esa piedra viva, ¿cómo era? ¿O cómo fue? Escogida. ¿Y qué? Y preciosa. A ver, dígalo fuerte. ¿Cómo fue esa piedra? Con esto está alabando el nombre del Señor. Así que dígalo más fuerte. ¿Cómo fue esa piedra? Y preciosa. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero una vez que nos acercamos a Él, el verso 5 dice, vosotros también. A ver, dile a quien está a tu lado, tú también, hermano. Muévelo un poquito, dile, tú también. Como piedras, ¿qué? Vivas. Como piedras, ¿qué? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios que espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Fíjese cómo vamos siendo edificados, aleluya. Gócese en el Señor. Efesios capítulo 2, versos 19 al verso 22. Dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Bueno, perdón, le dije 19, ¿verdad? Empecé en el 20. Vamos a leer desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que y miembros de la familia de Dios. El que está a tu lado es parte de tu familia. Alaba el nombre del Señor. Somos conciudadanos. Y dice entonces, hablando de todos nosotros, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién fue el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo? ¿Quién? Jesucristo mismo. Él es el fundamento. ¿Cuántos decimos amén? Verso 21, léalo fuerte. En quien todo el edificio, ¿cómo? ¿Qué hace? Va creciendo. ¿Para qué? En quien vosotros también, ¿qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En la medida que se construye un edificio, se requieren materiales. Se requieren ladrillos como los del Chote. Amén. Gloria a Dios. Y en este caso Pedro ocupa la analogía de un edificio que se va construyendo ahora con piedras que vivas. Y dice la Escritura de una casa espiritual. Mis hermanos, a lo largo de estos 54 años, Dios ha tenido que traer a Castillo del Rey. Tomó de por allá y dijo, esta piedra es una piedra viva. Y vino y la plantó en Castillo del Rey. Después fue por otra piedrecita viva y la tomó y la trajo a Castillo del Rey. Alaba el nombre del Señor. Y así esos materiales se fueron juntando. Se fueron juntando y juntando y juntando. Y quisiera que se pusiera de pie la iglesia Castillo del Rey. La iglesia Castillo del Rey, póngase de pie.
Mire este piedrerío. Dele esa ofrenda de palmas al Señor. El Señor fue trayendo. El Señor fue trayendo. Año con año. Mes con mes. Si usted se pregunta por qué estoy aquí, si usted ha dicho en algún momento ya no voy a congregar en Castillo del Rey, recuerde que Dios le trajo. Recuerde que Dios le plantó aquí, aleluya. A su nombre. Dele una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Puede tomar su lugar unos momentos más. Todavía no vamos a orar, aleluya. Pero ¿a qué le trajo? ¿A qué le trajo? A desempeñar un papel importante. Cada piedra, cada material. Hermanos, por ejemplo, cuando construimos una casa y pedimos un viaje de grava, ¿no? Son muchas, ¿qué? Muchas piedrecitas, ¿a poco no? Pero todas esas piedrecitas mezcladas con más materiales hacen que esa casa sea una casa fuerte. Alaba el nombre del Señor. Usted es una piedrecita en la casa del Señor. Pero el Señor le ha traído para desempeñar un papel importante en la adoración, en el servicio a Él, aleluya. Pero también para que a través de su vida y su testimonio refleje las virtudes y el amor de Cristo. Alaba el nombre del Señor. El Señor nos ha traído, aleluya, para ser parte de esa familia, para ser parte de esos conciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre. Y dice la palabra en el verso 21 de Efesios 2, en quien todo el edificio, ¿bien qué? Bien coordinado. ¿Cómo debe trabajar la iglesia? Coordinada. La iglesia debe de trabajar coordinada. Si te tocó limpiar los baños, que esos baños queden bien limpios. Que no falte papel en el baño. Que no falten toallas en el baño. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que te tocó asear la casa del Señor. Barres hasta con una brocha. Porque hay hermanos que así lo hacen, ¿o no? Limpia las ventanas y pasas el dedo. Y si el dedo sale limpio, está limpio. Pero si pasas el dedo y está sucio, no estás haciendo bien el trabajo. Alaba el nombre del Señor. Cuando todos entendemos como iglesia que somos un edificio, pero entendemos que debemos trabajar en unidad, coordinados, dice que entonces ese edificio, que somos tú y yo, que somos esa casa espiritual, ¿qué hace? ¿Va qué? Va creciendo con un propósito para ser un templo santo en el Señor. Así que no te sientas menos, hermano. Eres parte importante en esta casa espiritual y en este caso de Castillo del Rey. Alaba el nombre del Señor. ¿Se goza por eso? ¿Cómo le dije que se llamaba el tema? El diseño de Dios. Porque esa casa requiere un diseño. Y el propósito de estar aquí, hermanos, el propósito de estar aquí es entender que hubo un diseño de Dios. Y vamos a Génesis capítulo 2. Aleluya, gloria a Dios. Génesis capítulo 2.
Verso 4. Dice la palabra: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. ¿Y qué pasó? Y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En el huerto. En el huerto de Edén. ¿Por qué lo puso allí, mis hermanos? Porque dice que cada cierto tiempo venía el Señor, ¿y qué? Y se paseaba en el huerto. El Señor venía, ¿y qué? Y se paseaba. Había comunión del hombre con Dios. Ese fue el diseño de Dios, que el hombre tuviera una relación con Él. Pero el hombre desobedece a Dios y es expulsado. Y cuando es expulsado, hermanos, el diseño de Dios no quedó en el abandono. El diseño de Dios no fue olvidado. El diseño de Dios era perfecto. Alaba el nombre del Señor. Y entonces la maldad se multiplica y Dios llama a un hombre temeroso de Él. Y le dice: ¿sabes qué? He decidido que la raza humana va a ser destruida. Y le dice: hazte un arca. ¿Cómo se llamó ese hombre? Noé. Alaba el nombre del Señor. Y construye un arca. Y se salva ese hombre con su familia. Gloria a Dios. Más adelante llama a otro hombre y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Porque Dios venía trabajando en su... No me entendió, creo, ¿verdad? Dios venía trabajando en su diseño. Porque Dios ya tenía una meta, porque Dios ya tenía un plan. Y llama a un hombre llamado Abraham. Posteriormente llama, gloria a Dios, a Isaac, a Jacob, a José. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y finalmente, donde de alguna manera es la sombra de lo que iba a venir, del plan perfecto de Dios, es cuando llama a Moisés. Y encontramos en Éxodo capítulo 19, verso 5, hermanos. Éxodo 19, verso 5, aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: una vez que ellos llegan al Sinaí, una vez que ellos llegan, hermanos, delante del monte de Jehová, Dios le dice a ese pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué? Tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alaba el nombre de Cristo Jesús. Y empezamos a ver posteriormente cómo les da sus mandamientos, cómo les da sus leyes, aleluya. Pero solamente aquello era sombra de lo que iba a venir más adelante. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo?
Y entonces encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se cumple este diseño de Dios, este plan de Dios, de redimir al hombre y que el hombre volviera a tener esa relación con Él? Y dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, gloria a Dios, versos 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué? Dígalo con más gozo. A ver, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué? No le conoció. El mundo no le conoció. Entonces vino ¿a quién? A los suyos. Pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero dice una promesa, el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. El diseño de Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si estás aquí, no fue por la voluntad de un hombre. No fue porque alguien humanamente lo haya planeado, no. ¿Cuántas veces como iglesia no tenemos, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer este plan, vamos a hacer esto otro, vamos a buscar el curso de cómo crecer, y empezamos a buscar y herramientas y herramientas y herramientas? Pero los hijos de Dios no son de voluntad humana, sino son de la voluntad ¿de quién? De Dios. Alaba el nombre del Señor. Por eso es que tal vez un día andabas perdido en el mundo. Tal vez la familia, los vecinos decían, este no tiene remedio. ¿Sí o no? Ya no sabemos qué hacer con él. Pero un día Cristo llegó a su corazón y transforma la vida de la persona. Y en algunos casos solamente quedó la cara de testimonio, ¿no? Pero su vida ya fue cambiada. ¿Y por qué le digo esto? Porque es real. Porque a veces por el maltrato de la vida en el mundo, por la vida del mundo que llevaba, tuvo consecuencias. Y cuando lo ven dice, oye, esa persona como que se ve bien seria, como que se ve bien enojón, como que se ve bien enojona. Pero cuando le tratan, es bien chillón, dice, ¿no? Llora por todo, cuando están los cantos está llorando.
Porque un día Cristo llegó a la vida de esa persona, porque son engendrados no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ojo aquí con esto, ¿qué dice? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Donde el hombre había visto la gloria de Dios. ¿Dónde? En el huerto. En el huerto donde Dios lo había puesto al principio. Pero a causa de fallarle, el hombre dejó de ver la gloria de Dios. Pero cuando vino Cristo Jesús, dice la palabra, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, lleno de gracia y de verdad. Alaba el nombre del Señor. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4. Porque aquí entonces hay una promesa bien especial. Hebreos 4, versos 14 al verso 16. Dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora, como dice el verso 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El propósito o el diseño de Dios era edificar una casa espiritual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero era necesario, primero que la piedra viva. Y después era necesario traer más piedras vivas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces cumplir el propósito y el plan de Dios, de ese diseño que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios que aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia Castillo del Rey, no es casualidad que llegaras aquí. No fue casualidad o que un día se te ocurriera el decir, voy a ir a la iglesia, voy a ir al templo, a que oren por mí. No fue casualidad que algún hermano de aquí o el mismo pastor te haya hablado de la palabra de reconciliación con Dios, sino que tienes un privilegio muy grande, y es que eres parte del diseño de Dios. Eres parte del diseño de Dios. Allá donde andabas, Dios te miró y Él dijo,
él, ella es parte o va a formar parte de mi proyecto. Y entonces te atrajo hacia él. Alaba el nombre del Señor. Y le digo algo, hermano. La obra de Dios no se detiene. La obra de Dios continúa. La obra de Dios continúa. ¿Cuántos decimos amén? Pero debemos comprender que aún hay piedritas que son especiales en el diseño de Dios, solamente que todavía no llegan. Alaba el nombre del Señor. Pero todavía hay más. Dice la Escritura en 2 Corintios 5 del 18 al 20. Gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, diga conmigo, nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué? ¿Cuál debe de ser el mensaje? Reconciliaos con Dios. El mensaje para nuestros vecinos, el mensaje para nuestra familia, el mensaje para nuestros amigos es: reconcíliate con Dios. Alaba el nombre del Señor. Y entonces el Señor empezará a traer más que más piedras vivas. Alaba el nombre del Señor. ¿Quién vive? Allí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos? Y le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Hable con Dios, dígale: Señor, gracias por traerme aquí, a Castillo del Rey. Gracias, Señor, por traerme a tu familia. Padre Celestial, venimos delante de su presencia. Le damos gracias, Señor, porque su palabra es viva y es eficaz. Porque su palabra nos anima, nos enseña. Y en esta hora, amado Padre, gracias porque tenemos ese privilegio tan grande de que pudieras permitir que fuéramos parte de tu diseño, amado Dios. Que fuéramos parte de esta familia tan hermosa. Y Señor eterno, gracias por cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, que cada día tu iglesia Castillo del Rey pueda seguir siendo edificada en amor, pueda seguir, Señor, siendo edificados, trabajando coordinadamente, Señor, cumpliendo, Padre, el plan y el propósito que usted tiene para cada uno, en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. ¿Tienen algún canto? Gracias por esta penosa aplauso, Señor, por esta palabra. Después del canto, para que demos gracias, ¿no? Alguien le pone las llaves.